ahora tenemos que hablar inevitablemente de economía, como les había prometido en la apertura del arco político, porque el gobierno acaba de anunciar medidas tendientes a ver, se habla de la reparación, acá tenía el comunicado y lo leía recién, plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos, así lo ha llamado el gobierno a este plan que muchos lo conocen por dólares del colchón. Está en línea Alejandro Giacoia, es economista de Convius, y vamos a hablar de cuáles son los fundamentos de esta medida y qué implica de acá al futuro. Alejandro, Darío del Arco desde Ecomedios lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, bien. A ver, parece redundante, pero podríamos empezar por el principio. ¿Usted me puede hacer una síntesis y a la gente que nos escucha de cuál es lo medular de este anuncio hecho por el gobierno? Bueno, a ver, yo creo que el centro o el espíritu de las medidas es esencialmente que la gente pueda empezar a gastar, ya sea dólares o pesos, lo generó sin haber pagado impuestos, o dicho de otra manera, que los tienen negros o no blanqueados. Me parece que el anuncio va en la dirección de que la gente pueda empezar a consumir con esos dólares o esos pesos, la moneda que quieren, y eventualmente se van a bancarizar cuando se supone que van y se van a gastar en un comercio o en una transacción en blanco, entonces se van a bancarizar esos pesos o esos dólares, y por un lado debería mejorar la recaudación tributaria, y por otro lado también aumenta el stock de depósitos, ya sea en pesos o en dólares, de los bancos, que después la actividad de los bancos es con esos depósitos prestarlos, entonces termina aumentando el crédito, que también al principio de los anuncios se habló de la remonetización de la economía, Sí. y demás, y creo que eso podría ayudar. Alejandro, ¿la Pero medida sí. incorpora o suma la cuestión de los pesos? Porque yo inicialmente imaginé que esto estaba destinado solamente a los dólares. No, los anuncios que hizo el ministro, y estaba el titular del Arca y demás, Sí. aplica para cualquiera de las dos monedas. En Ajá, ajá. general, cualquier ahorrista, si vas a tener plata en efectivo guardada en tu casa, lo más común es que esas personas lo tengan en dólares, por Sí. una cuestión de que pierde menos valor Claro, el claro, claro. dólar que los pesos. Sí. Entonces, Ahora, por eso todo el mundo pensaba en dólares, pero aplica a las dos a las dos monedas. monedas. Y además, después en la parte tributaria, yo no me voy a meter tanto, pero va en el sentido también de simplificar y bajar costos de transacción, y reducir cuestiones que tienen que ver con información que se le Ujú. tiene que dar al Arca y Claro. demás. Ahora, Alejandro, por lo que yo escuché en estos anuncios, esto tiene dos etapas. Una que está relacionada o vinculada al decreto de necesidad de urgencia firmado por el presidente y los 9 ministros. Pero por el otro lado, también hay un proyecto de ley para que después no se pueda perseguir a aquellos que entran en esto que al gobierno no le gusta, se llame blanqueo. ¿Usted imagina que hasta que no esté la ley alguien va a sacar un dólar de debajo del colchón? Digo porque con el blanqueo de Mauricio Macri ocurrió que después vino Alberto Fernández y quienes habían blanqueado tuvieron que, bueno, Sí. afrontar los impuestos creados por ese gobierno. Exacto. Sí, sí, hay que ver cuánto tiempo le puede llegar a tomar al gobierno sacar a esa ley. La verdad que es difícil saber cuál va a ser la reacción de Claro. la gente. Y Me imagino que va a ser como está el un, Congreso ahora, ¿no? Después de los sí, comicios en y en Cava, la el medio relación de con las el PRO. elecciones. Claro. Sí, yo Ujú. me imagino que esto va a ser un proceso que va a llevar tiempo. Además, también por una cuestión de que si la gente tiene ahorros en dólares, por ahí no tiene intención de gastarlos. Entonces, yo creo que es un proceso que recién empieza ahora, o a principios de junio, como se dijo, y va a llevar tiempo, y eventualmente en unos meses se aprobará esa ley que le terminará de dar
impulso un poco más fuerte. Como muchas otras medidas, tal vez su éxito dependa de la confianza. ¿Usted cree que está dado el marco de confianza por este gobierno para que esta reparación histórica de los ahorros de los argentinos tenga éxito? Bueno, yo creo que sí, que el gobierno ha hecho mucho o hace todo lo posible en la dirección de volver a generar confianza de los ciudadanos, quizás en las instituciones, y no necesariamente es una cuestión de que la gente le tenga que creer al gobierno o estar de acuerdo, es simplemente poder aprovechar una medida que se otorga, que se determinó para poder usar ahorros o sí, plata que uno pueda tener que no estaba declarada. Claro. Después quizás el punto es la confianza en el sistema. Alejandro. Ningún problema. Sí. No, pensé que se había cortado, lo habíamos perdido. La confianza en el sistema, decía. Y ahí sí yo creo que no hay ningún problema. El sistema financiero es. Se nos está dificultando un poquito la comunicación. Le hago una última pregunta y que tiene que ver con algo que, bueno, se vendrá como anuncio el 14 de junio. ¿Ustedes tienen alguna medición respecto de lo que puede llegar a ser la inflación de mayo, Alejandro? ¿Alejandro? ¿Alejandro está por ahí todavía? No, se cortó la comunicación. Bueno, si se puede restablecer la comunicación, simplemente para que nos dé este número y eventualmente saludarlo como corresponde, pero lo medular y lo que necesitábamos saber está más o menos definido. Porque me quiero ir a los temas judiciales que también tienen una importancia realmente profunda en este capítulo del arco político. Son dos temas muy pero muy trascendentes, así que sí, me parece que podemos restablecer, así que la pregunta pendiente. Alejandro, ¿nos volvés a escuchar? Sí, ahora los escucho perfecto. Bueno, no, decía una última pregunta, es inevitable. El 14 de junio se estará anunciando la inflación de mayo. ¿Ustedes tienen algún número a esta altura, al 22, 23, de cómo puede llegar a ser ese número? Bueno, lo que sí sabemos, nosotros relevamos precios de alimentos y bebidas en las principales cadenas de supermercados, y ya en las 2 primeras semanas de mayo, ahora lo de esta última tercera semana todavía no tenemos el número cerrado, pero en la primera semana de mayo nos había dado 0% de suba, o sea que se mantuvieron estables, sí. Y en la segunda semana habíamos registrado una pequeña baja asociada sobre todo a rubros más estacionales, como pueden ser frutas, verduras, que suelen subir y bajar, ser más volátiles. Eso estamos hablando de alimentos y bebidas no alcohólicas, solamente. Alimentos y bebidas, que de todas maneras representa un porcentaje importante del IPC, que es el número final que da el INDEC. Bien. Además de esto, la primera semana de mayo bajó el precio de la nafta, lo cual debería tener también un impacto sí, después recuperó un poquito con lo del biodiesel, pero recuperó un 0,5. Y a todo esto, ¿el consumo caído? Bueno, marzo fue un mes más complicado para el nivel de actividad. En abril ya vimos, tenemos algunos indicadores más adelantados que nos hablan de una pequeña mejora, y en general, pensando hacia adelante, en la medida que se consolide del todo la baja de la inflación y se recuperen los salarios todavía un poco más, siga creciendo el salario real, el consumo debería mejorar. Donde vemos que está más fuerte el consumo es sobre todo en los bienes durables, en principal por el aumento del crédito. Ahora créditos personales, tarjetas de crédito, todo eso sostiene el consumo de bienes durables. Alejandro, muchísimas gracias por el contacto, muy amable. No, por favor. Que sigas muy bien. Alejandro Giacoia, economista de Convius.